A ver, hermano Juanito, por favor, ayúdame a moverle ahí el sonido. Yo he disfrutado esta mañana de estar aquí. Me he gozado con los cantos y lo mejor es que tanto los cantos como todo lo que se hace aquí en esta mañana no es para nosotros, es para Dios, hermano. Amén. Y yo creo que el Señor se agrada cuando nosotros enfocamos toda nuestra atención en Él. Amén. Y bueno, muévele al botón que le moviste ahorita, que le subiste para los cantos. Ese es el que está causando problemas, por favor. Bien, pues estamos en un estudio bíblico que lleva por nombre la importancia de pertenecer a la iglesia. Hace 8 días hablamos de este tema. Y bueno, nada más a manera de repaso, vamos a ver qué fue lo que dijimos la semana pasada. Por ahí leíamos un pensamiento. Déjenme ver porque estos aparatitos luego andan fallando mucho. Ahí está, no sé cuál es el problema. Yo creo que vamos a tener que cambiar este aparato porque nos está dando problemas muy seguido, ¿no? Esté orando para que pronto podamos tener uno nuevo. Pero leíamos este pensamiento hace 8 días, dicho por Cipriano en un tratado que habla sobre la unidad de la iglesia. Y es importante saber por qué Dios quiere que nosotros pertenezcamos a una iglesia, o en este caso a la iglesia local. Voy a citar nuevamente lo que dijo Cipriano. Dice: la esposa de Cristo no puede ser adúltera, es pura e inmaculada, tiene un solo hogar, guarda con casta la modestia, la santidad de un solo lecho, nos guarda a nosotros para Dios. Ella designa a los hijos a quienes ha dado a luz para el reino. Cualquiera que esté separado de la iglesia y unido a otra, está separado de las promesas de la iglesia, ni puede alcanzar las recompensas de Cristo. Quien abandone a la iglesia de Cristo, quien abandone la iglesia de Cristo es un extraño, es un profano, es un enemigo. Quien no tenga la iglesia por madre no puede tener a Dios por padre. Eso fue lo que dijo este teólogo acerca de la iglesia. Hace 8 días hablamos de que el creyente no puede llegar a ser un verdadero cristiano sin pertenecer a la iglesia local. ¿Qué más hablamos hace 8 días? Bueno, 3 formas de pensar en relación con la membresía, ¿verdad? Hablamos de los pensamientos que mucha gente tiene acerca de la iglesia. Tal vez usted recordará algunas de estas cosas que dijimos. También hicimos una pregunta: ¿qué viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra membresía en la iglesia? Ayúdame por favor, Juanito. ¿Sí? Y bueno, lo que muchas veces viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra iglesia es comprometernos a asistir a una iglesia. Adelante, hermano. Hablamos de que la iglesia, ¿verdad?, tampoco es un club social. Eso es lo que viene a nuestra mente cuando hablamos del tema iglesia. Adelante, por favor. Es un listado de personas que diezman. Eso tampoco es un concepto correcto acerca de la iglesia. Aspectos que han influenciado a las personas para no ser parte de la comunidad de la iglesia. Hablamos de algunos aspectos. Adelante, hermano, por favor, un poquito más rápido. El humanismo. Adelante, el materialismo. Hablamos de esto. El cansancio físico. La ignorancia de la palabra de Dios. Adelante, por favor. Falta de espiritualidad. La Biblia habla sobre la membresía de la iglesia. Hace 8 días hablábamos de esto, ¿verdad? La Biblia tiene la respuesta a esta pregunta y definitivamente la iglesia sí habla. La Biblia sí habla acerca de la iglesia. Y hace 8 días también hablábamos de que la Biblia hace referencia a la iglesia como adelante, por favor, adelante. Dice, regresa, por favor. Dice que metafóricamente la Biblia se refiere a la iglesia, a los creyentes, adelante, como miembros de un cuerpo. Primera de Corintios 12:27. Dale por favor a la siguiente. Gracias. Adelante. Cristo como cabeza del cuerpo. Vamos adelante, por favor. Adelante. Vamos ahí nada más. La iglesia como una familia. Vamos a nuestra Biblia, por favor, Efesios capítulo 2. Hace 8 días hablábamos de la iglesia como un cuerpo. ¿Sí recuerdan, hermanos? La iglesia como un cuerpo. Y hoy vamos a hablar de la iglesia como una familia. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su familia? Amén.
¿Cuántos están agradecidos a Dios por la familia que les ha dado? Amén. Yo doy gracias a Dios por mi familia, doy gracias a Dios por mi esposa, por mis hijos. Esa es la familia que Dios me ha dado a mí, y este es el primer ministerio que he recibido de parte de Dios, el cuidado de mi familia. Pero, ¿qué querrá decir el Señor cuando metafóricamente nos dice a través de la carta que escribe Pablo que la iglesia también es una familia? Bueno, Efesios capítulo 2, y ahorita vamos a estudiar este versículo más adelante. Ahorita tengo algunas cosas importantes que decir primero, antes de ir a profundizarnos en este versículo de Efesios 2, verso 19. ¿Lo tienen, hermanos? Efesios 2:19, lo leemos todos juntos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Y miembros qué, hermanos? De la familia de Dios. Hoy vamos a hablar de la iglesia como una familia. Y el tema, recuerde, de esta serie es... ¿Cuál es el tema de la serie, hermanos? No. La importancia de pertenecer a la iglesia. La importancia de pertenecer a la iglesia. Hace 8 días dijimos que la iglesia es metafóricamente comparada en la Biblia como un cuerpo. Y hoy vamos a hablar que también es comparada con una familia. Así que vamos a ir a Dios en oración. Incline su rostro, por favor. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre amado, bendice tu palabra en esta mañana. Señor, toma control de cada palabra que salga de mis labios y permíteme ser de bendición a mis hermanos en Cristo, que en esta mañana con mucho gozo, con mucho gusto han decidido venir aquí para darte honra y gloria, Señor. Ahora ha llegado el momento de que tu palabra nos enseñe, nos edifiques y que nos muestres de la importancia de pertenecer a la iglesia, Señor. Necesitamos una familia en Cristo. Y gracias, Señor, porque ya nos has dado esta familia. Ahora permítenos simple y sencillamente ser responsables en el cuidado de ellas, Señor. Danos un compromiso en esta mañana sólido, estable, para con la iglesia de Cristo, Señor. Bendice tu palabra, úsame por favor, porque lo pido y lo ruego todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dice la palabra de Dios entonces que estamos en la familia de Cristo. La iglesia es como una familia, pero hay una pregunta importante en esta mañana y es: ¿qué es una familia? ¿Qué entendemos nosotros por el concepto familia? Se designa como familia al grupo de personas que poseen un grado de pertenezco y conviven con tal, o de pertenencia, un grado de pertenencia y conviven con tales personas. Entonces, es el grupo de personas que poseen una pertenencia, pero no solamente pertenecen a un lugar, sino que también conviven con esas personas. Esto es lo que significa la palabra familia. Tiene que ver con dos cosas, con dos aspectos muy importantes, querido hermano. Primero, con pertenencia. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted realmente pertenece a la familia de Dios? Amén. ¿Realmente usted está convencido que pertenece a la familia de Dios? Y el segundo es que si usted pertenece a la familia de Dios, entonces usted debe convivir con la familia de Dios. Es triste y es lamentable, pero muchos cristianos no conviven con sus hermanos en Cristo. Es lamentable, pero hay creyentes que pueden convivir con sus compañeros de trabajo, ¿no? Y con ellos, hasta carnes asadas hacen. Amén. ¿Cierto? Pueden pasar horas con ellos hablando de cualquier cosa. Pueden pasar un buen tiempo con sus camaradas de allá del mundo, pero no así con los hermanos en Cristo. Ahora hay una cosa importante: si yo pertenezco a la familia de Dios, si yo pertenezco al cuerpo de Cristo, mi deseo debería ser convivir con otros hermanos en Cristo. Amén. Mi deseo debería ser pasar tiempo con mis hermanos en la fe, porque la palabra familia se designa a un grupo de personas, dijimos, que poseen un cierto grado de pertenencia. Y no solo eso, sino que también conviven entre sí. Pero hay otra pregunta más: ¿cómo se puede llegar a pertenecer a una familia? Ahora, ahí en la pantalla aparece Romanos capítulo 8, versículo 15. Pero antes de ir a ese pasaje, permítame decirle cómo el ser humano, y ahorita estamos hablando como familia, estamos hablando del término familia en el concepto humano, ¿verdad?
en el concepto, en la perspectiva de las personas, de cómo los seres humanos piensan o creen acerca de la familia. Ya les dije qué significa la palabra familia, pero ahora la pregunta es ¿cómo llegar a pertenecer a una familia? Bueno, vamos a ver que hay tres formas de poder pertenecer a una familia. Primeramente, parentesco por consanguinidad. Es decir, somos familia porque nosotros tenemos descendientes, porque tenemos alguien que nos trajo a este mundo. Es decir, tenemos padre, tenemos madre, tenemos hermanos, y esta es la primera forma de nosotros poder formar parte de una familia. ¿Usted tiene padres, hermano? Alguien lo tuvo que haber procreado, no creo que venga de Marte, ¿verdad? Por supuesto que no. Usted tiene una familia de sangre, que son sus padres, son sus hermanos, son sus tíos, son sus abuelitos, ¿verdad? Y esa es la forma número uno de nosotros poder pertenecer a una familia. Y gracias a Dios por ello, ¿verdad? Gracias a Dios porque el Señor nos ha concedido la bendición de tener padres, de tener hermanos, de tener una familia, hablando humanamente. Pero hay una segunda forma de poder pertenecer a una familia, y es con parentesco por afinidad. Es decir, que a veces personas están buscando estar en una relación amorosa, una relación sentimental, ¿verdad? Hay quienes tuvieron su familia consanguínea, tuvieron hijos, pero simple y sencillamente su relación no funcionó y entonces decidieron separarse, decidieron divorciarse, pero con el tiempo conocen a alguien que tiene hijos y entonces deciden formar una familia. Es decir, las personas, los hijos no son directamente míos, pero yo he decidido tomarlos como si fueran míos. Y entonces esa relación sentimental de pronto se ha convertido ya en una relación familiar, porque pudieran estar en una relación mis hijos, los hijos de la pareja y los hijos que ambos han procreado. Eso se da hoy mucho en nuestros días, ¿verdad? Eso vemos en muchas partes, ¿verdad? Hoy está a la orden del día este tipo de familias, ¿verdad? Que el esposo ya tiene hijos, la esposa ya tiene hijos, y entonces llegan a una relación y se juntan y todos tienen una familia, ¿verdad? Y esta es una segunda forma de poder pertenecer a una familia. Pero hay una tercera forma de poder pertenecer a una familia, y es precisamente parentesco civil. ¿Esto qué quiere decir? La otra forma de poder pertenecer a una familia es a través de la adopción. Yo no sé si aquí tenemos a alguien que fue adoptado, ¿verdad? No levante su mano. Pero tal vez alguien fue adoptado, ¿verdad? Alguien de niño quizá fue abandonado, quizá sus padres murieron y entonces el tío, la tía se lo llevaron, el abuelo lo crió, etc. Eso se da muy comúnmente, se daba muy comúnmente anteriormente. Muchos no crecieron con sus padres. Se escucha de niños que regalaron, ¿verdad? Porque no había los suficientes medios para sostenerlos, para mantenerlos, y entonces terminaron regalando. Y entonces esto es algo muy parecido a lo que pasa en la iglesia de Cristo. Pero es importante que entendamos, queridos hermanos, que la única manera de nosotros pertenecer a la familia de Cristo es precisamente a través de la adopción. Es verdad, hemos sido justificados por medio de la sangre de Cristo, es decir, nosotros hemos sido parte de la familia de Cristo a través de la sangre de Cristo. Vaya a Romanos capítulo 5, y ahorita ahí puse otra presentación en la pantalla, otra diapositiva, que ahorita le voy a explicar por qué la puse. Pero ahí en Romanos capítulo 5, versículo 9 nos dice lo siguiente: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Nosotros espiritualmente hablando somos hijos de Dios a través de la sangre de Cristo. Amén. Nosotros pertenecemos a la familia de Dios a través de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y hemos sido justificados a través de su sangre. Delante de Dios nosotros somos inocentes, pero no solo eso, somos hijos de Dios. Dice Juan 1:12, a lo suyo vino. El 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a estos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor también nos ha adoptado como hijos de Él. Mire, vaya por favor al capítulo 8 ahora sí de Romanos, versículo número 15. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de, ¿qué, hermanos? La adopción, por el cual clamamos, Abba,
Padre, el Señor nos ha adoptado como sus hijos. Gloria a Dios por eso. No éramos hijos, éramos ajenos a la familia de Dios. Estábamos perdidos, sin Cristo, sin salvación, sin rumbo. Pero un día el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos hizo sus hijos a través de la adopción. ¿Qué significa esto? Quiere decir que ahora todos nosotros gozamos de los mismos derechos que Dios le dio a su pueblo amado, la nación de Israel. Ahora nosotros también hemos recibido de parte de Dios esa herencia y esas promesas a través de la adopción. Es interesante cómo en la antigüedad se llevaba a cabo este proceso de adopción, pero se cuenta que cuando un padre adoptaba a un niño, a un muchacho, ese padre inmediatamente le vestía con ropas nuevas y le ponía una sortija en su dedo. Esta ilustración lo vemos con en la parábola del hijo pródigo, ¿ustedes recuerdan? Es algo muy similar. Pero no solamente se le vestía de ropas finas, de ropas nuevas, no solamente se le daba al hijo una sortija, sino que el padre, hermano, tomaba al hijo y lo llevaba a la plaza central de la ciudad, y entonces ahí él se paraba con él y lo abrazaba de tal manera que todo el mundo pudiera ver que ahora este joven, este niño había sido adoptado por el padre. Eso se hacía en la antigüedad. Y eso es precisamente lo que el Señor ha hecho con nosotros. Él nos ha permitido, hermanos, salir del anonimato y nos ha puesto a su lado. Él nos respalda, Él está con nosotros, Él nos ha bendecido, hermanos, y Él ha prometido, hermanos, una herencia para nosotros incorruptible, inmarcesible, incontaminada en los cielos. Nadie con buen corazón va a tener un hijo o va a adoptar un hijo para después abandonarlo. ¿Verdad, hermanos? Nadie con un buen corazón va a tener un hijo o va a adoptar un hijo para después abandonarlo. Ahora, sucede y pasa que hay quienes tienen hijos y los abandonan y los descuidan y los regalan, y pasan muchas cosas con estos niños. Pero no un padre amoroso, sino todo lo contrario, lo va a cuidar. Y la mejor manera de cuidar de un niño, de un hijo, es llevándolo a casa. Recuerda, hermana, cuando usted tuvo por primera vez un hijo, que estaba muy ilusionada, muy entusiasmada con ese bebé, y usted ansiaba que le dieran de alta en el doctor, ¿verdad?, en el médico, para después volver cargando a ese niño entre sus brazos, esa niña, y había gozo y había alegría en su corazón. ¿Usted recuerda ese momento, hermano? Y yo creo que en cada uno de sus embarazos, cada uno de sus hijos ha sido muy especial. Y usted ha anhelado ese momento cuando cuando el médico, ¿verdad?, le da por primera vez a ese niño y usted tiene un encuentro físico primeramente con él. Gracias a Dios por esos momentos. Así Dios, hermanos, Él desea llevar a sus hijos a casa para cuidar de ellos. Un creyente sin una iglesia está huérfano y espiritualmente no podrá cuidarse a sí mismo. Porque Dios provee de ese cuidado y protección a sus hijos por medio de la iglesia local. Escuche bien, un creyente sin iglesia no va a poder cuidar de sí mismo solo. Necesita el cuidado de la iglesia. Dios el Padre nos ama tanto, Dios el Padre nos cuida tanto, Dios el Padre quiere el bien para nosotros, que Él ha establecido una iglesia local para que a través de esa iglesia local nosotros podamos, hermanos, adaptarnos a esa familia y a través de esa familia recibir el cuidado que Él quiere darnos, recibir la protección que Él quiere darnos, recibir el alimento que Él quiere darnos, recibir la capacitación, hermano, la instrucción que Él quiere darnos. Pero le digo algo, tristemente muchos no quieren pertenecer a la familia de Dios. Y ahorita vamos a ir a estudiar lo que dice Efesios 19, el pasaje que leímos. Pero ¿qué es una persona huérfana? Un huérfano, dice la definición en el diccionario, que carece de una cosa, cualidad o característica necesaria, en especial de algún tipo de protección o ayuda de la que debería gozar. Eso es un huérfano. Alguien que carece de cuidado y de protección. Y es lamentable ver cuántos creyentes en esta mañana no pertenecen a una iglesia y están huérfanos, sin el cuidado y sin la protección de su familia. No digo que de Dios, porque Dios siempre cuida y guarda a sus hijos. Amén. Pero sin el cuidado y protección de una iglesia.
Y la iglesia es el hogar de Dios. Amén. Eso es lo que enseña la palabra de Dios ahí en 2 de Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. La iglesia es el lugar de Dios, es la morada de Dios. Este es el lugar donde Dios cuida de nosotros, querido hermano. Y ahí de la importancia de pertenecer a la iglesia local. Hace varios años atrás, cuando yo era un niño, no tiene mucho de eso, pero yo andaba en las calles jugando, ¿verdad? Con mi pelota o mi bicicleta, no recuerdo, ¿verdad? Y de pronto llegó un niño de la nada, apareció ahí con nosotros, ¿verdad? Éramos un grupito de niños y este niño llegó ahí, ¿verdad? Y nos preguntó que si podía jugar con nosotros y lo dejamos jugar con nosotros. No lo conocíamos, no era del sector, no era del grupo. Se fue oscureciendo, fue llegando la noche y le dije, ¿y tú a dónde vives? Y él me dijo, no, yo no tengo casa, yo no tengo padres. Yo vivo en la calle y yo me duermo donde me llega la noche. Y eso me conmovió mucho. Yo tenía como unos 8 o 9 años. Eso me dio mucha tristeza. Y entonces fui con mi mamá y le dije, mamá, es que mira, conocí un amiguito, se llama Leonardo Daniel, y él no tiene casa, no tiene padres, tiene frío, tiene hambre. Por favor, ¿se puede quedar con nosotros? Y mi mamá dijo, pues déjame hablar con tu papá. Ya platicó con mi papá y le dieron entrada a la casa. Y mis papás le estuvieron preguntando, ¿verdad? Esa noche durmió con nosotros ahí en casa, se le dio de comer, ¿verdad? Y durmió ahí con nosotros. Pasaron los días y él no se quería ir y él se sentía muy a gusto ahí. Y mamá le decía, yo no te puedo tener aquí, hijo, tú no puedes quedarte aquí. Te vamos a llevar al DIF, a Capea, así le llaman al lugar donde se reportan las personas extraviadas ahí en la Ciudad de México. Entonces cuando el niño escuchó que lo iban a llevar al DIF, entonces él se fue de la casa, se escapó. Afortunadamente mis papás habían preguntado dónde vivía, ¿verdad? Y todo esto, ellos muy inteligentes, ¿verdad? Y sacaron información de este muchachito. Con el tiempo fueron a la casa de los familiares de este muchachito, Leonardo Daniel. Y resulta ser que Leonardo Daniel era un niño al cual no le gustaba estar en casa. Era un niño que le gustaba la calle, era un niño que no quería recibir enseñanza, no quería ir a la escuela, no quería trabajar, no quería hacer cosas productivas. Y saben, me da mucho la impresión que hay muchos cristianos allá afuera que son como Leonardo Daniel, que no quieren una casa, que no quieren una familia porque no quieren someterse, porque no quieren autoridad, porque no quieren disciplina, porque no quieren instrucción, porque no quieren compromiso. Sí, es pastor. Hay muchos Leonardo Daniel dentro de la iglesia de Cristo. Y esto es triste. Pero hace unos momentos leíamos Efesios 2:19 y vamos a ver qué nos quiere decir aquí el Señor Jesucristo a través de lo que escribe el apóstol Pablo. Regrese por favor a Efesios 2:19 y quisiera que nuevamente le diéramos lectura, porque aquí hay unas cosas importantes que quiero decir sobre la iglesia. Dice la palabra de Dios ahí, particularmente en la última frase, pero vamos a ver todo el versículo. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Primeramente, queridos hermanos, aquí hay algo interesante. No somos extraños y no somos ajenos. Usted no le permitiría a una persona extraña, a una persona ajena, entrar a su casa, ¿verdad? ¿Que nadie haría eso? Usted no dejaría entrar a una persona extraña, a una persona que jamás ha visto entrar en su casa, ¿verdad? Y darle de pronto el trato que le da a sus hijos. Es imposible. Casi nadie hace eso. Pero lo que el apóstol Pablo nos dice aquí, hermanos, es que el Señor no nos ve como extraños, no nos ve como extranjeros, como personas desconocidas. Él nos ve como personas que Él conoce, personas que Él ama, personas con las cuales Él tiene una relación y una comunión con Él. Pero además dice ahí, sino conciudadanos de los santos. Y luego dice, y miembros de la familia de Dios. No dice este versículo que la iglesia es como una familia, sino que la iglesia es una familia. ¿Y es la familia de quién, hermanos? De Dios. Esta es una frase que denota afirmación. Es decir, que este versículo no nos sugiere pertenecer a la iglesia. No es una opción. Simplemente nos dice que ya somos parte de la familia de Dios. En ningún
ningún lugar en la Biblia, en ningún pasaje en las Escrituras, el Señor le sugiere a uno de sus hijos o le recomienda ser parte de la iglesia. No, es una instrucción, es una afirmación. No es que si quiero pertenecer a la iglesia, es que si yo he conocido a Cristo y es que si yo soy su hijo, entonces lo correspondiente, entonces lo que agrada a Dios es que yo esté dentro de su familia, es que yo tenga comunión con mis hermanos en Cristo. Dios espera que usted realmente desee pertenecer a esa familia que Él ha escogido para usted. Es Dios quien ha escogido la familia a la cual nosotros vamos a pertenecer. Amén. Es Dios quien ha tenido misericordia de nosotros y quien nos ha traído de diferentes puntos. Esto es maravilloso, hermano, porque aún sin conocernos, porque no nos conocíamos antes, ¿qué fue lo que hizo que nosotros pudiéramos conocernos? Dios, Cristo. Algunos aquí son de Veracruz, otros son de San Luis Potosí, otros son de Chiapas, otros son de Nuevo Laredo, otros somos de Chilangolandia. Y el Señor, y de diferentes partes, ¿verdad? Algunos son de Texas, son extranjeros aquí. Pero hermano, el Señor nos ha traído aquí. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito. Usted que dice es que yo decidí ser miembro de esta iglesia, muchas veces tomamos las cosas desde este punto de vista, pero la verdad es que no fuimos nosotros quienes decidimos. Es que Dios en su soberanía, en su voluntad, en su providencia pensó en nosotros y nos trajo a este lugar por una razón y con un propósito. Dios jamás se equivoca, hermanos. Para Dios no existen las coincidencias o las casualidades. Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito. Ahora, lo importante y lo maravilloso de esto es que no pertenecemos a cualquier familia. Es una familia muy especial porque es la familia de Dios. Amén. Ustedes pertenecen a la familia de Dios, hermano. ¿No le da gusto eso? Son hijos de Dios, tienen un Padre celestial, hermano. Gloria al Señor por eso. Tal vez algunos dirán, pastor, es que en esta familia las cosas no marchan de lo mejor. Es que veo esto y aquello en aquel hermano, en aquella hermana. Es que yo veo defectos en los hermanos, es que no son como yo quisiera que fueran. Y yo lo sé. Pero no hay iglesia perfecta. Amén. Como tampoco hay familias perfectas. Amén. Pensemos en esto, hermanos. Hermanos, ¿su esposa tiene defectos? Bueno, yo no lo sé. Yo creo que mi esposa tiene defectos. Esposa, ¿tú crees que yo tengo defectos? No más di que sí. No digas todo, ¿verdad? Yo tengo defectos. Ella tiene defectos. ¿Mis hijos tienen defectos? ¿Su esposo, hermana, tiene defectos? No. Hermano, perdón, su esposa tiene defectos. ¿Sus hijos sí? Amén. Pero a pesar de todos esos errores y defectos, están juntos. Amén. ¿Y por qué están juntos? Porque se aman. Amén. Amén. Y el amor normalmente siempre nos lleva a tomar decisiones. Si usted verdaderamente ama a su familia en Cristo, su decisión va a ser permanecer con su familia a pesar de sus errores, a pesar de sus fallas, a pesar de sus defectos. Usted va a decidir estar al lado de su familia. Amén. Asimismo es como funcionan las cosas en la iglesia de Cristo. Vaya a Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 3. En la iglesia hay problemas. ¿Cuáles son? Yo no sé, pero sé que hay problemas. No siempre, hermano, la vamos a llevar bien con todas las personas que asisten a la iglesia. No siempre nos van a querer, no siempre nos van a desear, no siempre nos van a aceptar. No siempre van a estar al pendiente de nosotros. Va a haber muchos errores, va a haber muchas fallas en el cuerpo de Cristo, pero lo importante es permanecer en la familia. Así es, pastor. Y además de permanencia, hermano, también, hermano, Dios nos llama al compromiso. Dios nos llama a trabajar para limar esas asperezas,
para resolver las diferencias, para resolver los conflictos. Mire lo que dice el versículo 12 de Colosenses capítulo 3. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable ¿qué? Misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Qué dice? Soportándonos unos ¿qué? A otros. ¿Qué es lo que hace, hermano, cuando usted ve errores en su esposa? Cuando usted ve que su esposa hace algo que usted ya le había dicho que no hiciera, hermano, ¿qué es lo que hace? Se enoja, sí, pero la soportan. Algunos tienen 20 años soportándose, 15 años soportándose. Eso pasa en una relación donde hay amor. Dice soportando los unos a otros, pero también dice ahí que y perdonándonos que unos a otros. Si alguno tuviere queja que contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó que así también hacerlo que vosotros. Hermanos, si hay alguien en la iglesia que no le cae bien, ore por él. Ámelo, sea paciente, perdone sus ofensas, porque eso es lo correcto, eso es lo que Dios quiere delante de Dios, delante de Cristo. Así como procuramos arreglar las inconformidades con nuestras familias, así debemos procurar resolver todo conflicto con nuestra familia espiritual. Nunca será la mejor decisión irnos de casa. Nunca será la mejor decisión marcharnos. Ahora yo sé, a veces hay situaciones en las cuales necesitamos marcharnos. A veces hay conflictos, hay situaciones que ya no tienen arreglo. Y yo lo entiendo. Pero nunca va a ser la mejor decisión para un hijo de Dios abandonar la iglesia. Eso nunca debe ser una opción para nosotros, el tener que apartarnos de la iglesia de Cristo. Necesitamos una familia como hijos de Dios. Cada cristiano necesita una familia, necesita una iglesia. No puede llegar a ser lo suficientemente fuerte en la fe cristiana si usted no tiene a otros creyentes a su lado. Si no tiene usted el apoyo, la oración, el respaldo de otros. Vaya a Eclesiastés 4, por favor. Eclesiastés 4. Eclesiastés 4, versículos 9 en adelante. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos duermen juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Así que, hermano, le conviene resolver los conflictos con su esposa. Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces, ¿qué? No se rompe pronto. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Por qué es importante que cada creyente tenga una familia, pertenezca a una iglesia local? Porque en algún momento de su vida va a necesitar de otros creyentes, va a necesitar del apoyo, del respaldo, de las oraciones, del cuidado, de la atención de otros miembros de la misma iglesia. La palabra iglesia obviamente tiene dos aplicaciones. Una que hace referencia a la iglesia universal y solo es mencionada 4 veces en toda la Biblia. Pero la segunda aplicación es una aplicación a la iglesia local. Hace referencia a un grupo de personas específicamente en un lugar específico. Usted dice, bueno, yo ya pertenezco universalmente a la iglesia de Cristo. Sí, qué bueno, gloria a Dios. Pero también necesita pertenecer a una iglesia local, a un lugar específico. Y si usted ya pertenece a la iglesia, querido hermano, entonces ame a sus hermanos. Entonces viva en comunión con sus hermanos. Porque eso me lleva al siguiente punto. Ya casi estamos concluyendo en esta mañana, no es muy tardada la enseñanza. Pero se me brincó, hermano, regresan a la otra. Ahí está. El deber de la familia. ¿Cuál es el deber de una iglesia? ¿Cuál es el deber de mis hermanos en Cristo? ¿Cuál es el deber de una familia creyente? Primeramente, hermanos, es proveer de instrucción, proveer de educación cristiana. A la iglesia venimos a aprender.
Amén. Aprender que la palabra de Dios sí, pero la palabra de Dios contiene principios prácticos Así es. que pueden ayudarme a ser un mejor creyente, que pueden ayudarme a ser un mejor esposo, que pueden ayudarle a usted, hermana, a ser una mejor esposa, que pueden ayudarle a ser usted un mejor creyente, un mejor cristiano, un mejor hijo de Dios. Necesitamos la iglesia, necesitamos a la familia de la iglesia para recibir instrucción cristiana. Necesitamos ser instruidos, enseñados, discipulados, guiados, aconsejados en los caminos de Dios. Necesitamos la instrucción de la palabra de Dios, y eso solo lo obtenemos a través de la iglesia local. Usted puede escuchar predicación en casa, sí. Usted puede escuchar predicación en casa, pero resulta ser que el predicador que usted está escuchando en la radio o en la televisión no lo conoce a usted. Y el pastor que está predicando en la radio o en la televisión no sabe cuál es su necesidad verdadera. Pero el pastor de la iglesia local, él sí sabe su necesidad verdadera. Y él sí sabe lo que usted necesita. Y el pastor entonces ora a Dios y prepara la enseñanza y la instrucción de manera que pueda ser de ayuda y de bendición a la iglesia. ¿Por qué estoy hablando del tema de la iglesia en estos días? Porque sé que necesitamos refrendar nuestros compromisos con la iglesia local. Amén. Porque la iglesia y la membresía necesitamos saber que tenemos una responsabilidad con la iglesia. Por eso estoy hablando del tema de la iglesia. Pero también en una familia se provee de amor. Usted necesita el amor de sus hermanos en Cristo. ¿Sabía usted que hoy lamentablemente en muchas iglesias no existe el amor? El amor se predica, el amor se canta, el amor se enseña, pero no se practica el amor. La verdad es que a veces, hermano, en esta área, en este punto del amor, nos falta mucho. Es lamentable, hermano, pero a veces no hay esa comunión, no hay esa atención unos para con otros. Venimos a la iglesia, escuchamos, termina el culto, pum, nos vamos. Si vino, qué bueno; si no vino, qué bueno. ¿A quién le importamos? ¿Quién se interesa por nosotros? A veces los núcleos, los vínculos son muy cerrados en las iglesias pequeñas. Y quiero decirle algo, hermano, no debemos estar cerrados. Si deseamos que Dios bendiga el crecimiento de esta iglesia, necesitamos abrirnos. Amén. Esta iglesia debe ser una iglesia inclusiva. Una iglesia que recibe bien a todos. Una iglesia que arropa bien a todos. Una iglesia en la cual todos son aceptados y todos son bienvenidos. Porque si predicamos el amor, debemos, hermano, vivir el amor. Si enseñamos el amor, tenemos que con nuestros actos enseñar el amor. Si no, todo lo que decimos creer es una falsedad. Somos hipócritas. Disculpe la palabra, pero es una realidad. Amén. Amén. Seremos muy cristianos, pero si no mostramos el amor de Cristo a otros hermanos en la iglesia, estamos mintiendo, somos falsos. Amén. Y hay muchas formas de expresar el amor. Hay muchas maneras de expresar este sentimiento hacia otros creyentes, hacia otros hermanos en Cristo. Pero se supone que en una familia no solamente hay educación, hay instrucción, hay cuidado, también hay amor. ¿Usted ama a sus hijos, hermano? Amén. ¿Y cómo les muestra el amor a sus hijos? ¿Cómo les muestra el amor? Los abraza, los acaricia, los besa, les compra, les aconseja. Bueno, hay tantas cosas. También la disciplina es amor. Pero eso es lo mismo que debe verse presente en nuestra iglesia. También, hermanos, hay comprensión. No estamos aquí en la iglesia para juzgarnos unos a otros, para señalarnos unos a otros. Hermano, mire, cada quien dará cuenta a Dios. Así es. Amén. Enfoquémonos cada uno Así en es. hacer lo correcto. Así es. Amén. Nuestro deber como familia en Cristo es orar unos por otros, es comprender la situación de todos en Así es. particular. Amén. Amén. Debe haber aceptación en la iglesia. Amén. Amén. Aquí no solamente aceptamos personas con dinero, que de hecho no hay una sola quizá. Aquí todos son bienvenidos. Aquí no importa la clase social. Esta es una iglesia inclusiva. Así es.
donde todos son importantes, o donde por lo menos todos deberían ser importantes, tanto el que tiene como el que no tiene, Amén. el que da como el que no da. Amén. El que sirve como el que no sirve, porque somos una familia. Amén. Claro que cuando un hijo no anda bien en el hogar, eso lastima y afecta al corazón de los padres. ¿No es así? Amén. Así es. También en la iglesia a veces hay hijos de Dios que no andan bien y el Señor se duele y el Señor se entristece de eso. Pero nosotros no somos quien para juzgar la condición de un hermano o una hermana en Cristo. Somos una familia y nos comprendemos y nos aceptamos. En una familia también hay unidad, ¿no es así? Amén. ¿Están unidos, hermanos, en sus hogares? Amén. Amén. ¿Se ponen de acuerdo para hacer compras? Aunque la hermana a veces gasta el dinero primero. Platican acerca de proyectos, se ponen de acuerdo. De la misma manera en la iglesia debe haber unidad. Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Una iglesia debe caminar unida, hermanos, como familia. No debe haber divisiones. Y cuando la iglesia toma una decisión que a mí no me parece, no me voy, no me ofendo, no me enojo, no me emberrincho. Amén. No, le pido a Dios que me dé serenidad, paciencia. Así es. Le pido a Dios que me dé conformidad. Y le pido a Dios que me use para poder apoyar el proyecto que la iglesia ha decidido llevar a cabo. Pero no está bien que yo diga: yo no estoy de acuerdo y yo no voy a apoyar eso. Somos una familia. Amén. Amén. Pero hay algo más. En una familia también hay perdón. Amén. Amén. En una familia también hay perdón. Amén. Usted perdona a su esposa, usted perdona a su esposo, usted perdona a sus hijos. En la iglesia también debe haber perdón. Así es. Hay creyentes que a veces van a hacer cosas que no están bien. Hay situaciones que a veces van a afectar o lastimar el testimonio de nuestra iglesia. Pero nosotros estamos aquí para perdonar a los ofensores. Así es. Amén. Pastor, amén. Y restaurarnos. Sí, amén. No estamos aquí para correr a los miembros que fallaron. Hermano, yo no sé a veces, ¿verdad?, la decisión, la solución que muchos le ven cuando hay un miembro de la iglesia que está tomando malas decisiones, que está afectando el testimonio. La decisión, la solución para muchos es: córrelo. Pero hermano, la iglesia de Cristo está aquí para restaurar. Así es, amén. Es nuestro deber velar por la vida espiritual de nuestros hermanos en Cristo. Es nuestro deber velar, hermanos, para que ellos caminen delante de Dios. Es nuestro deber perdonar a los ofensores y seguir creyendo en ellos, seguir dándoles oportunidades para que se levanten y sirvan al Señor, querida iglesia. Amén. Ahora, también en una iglesia debe haber disciplina, porque en una familia también hay disciplina, ¿verdad? Amén. Y todos debemos ser sometidos en algún momento a la disciplina, porque eso también nos ayuda. Ese es el deber de la familia, hermanos. Y eso es lo que la familia debe estar haciendo los unos por los otros. Pero hay algo más, y con esto quiero terminar. ¿Qué hace que una familia sea funcional? ¿Qué hace que una familia camine, funcione? ¿Qué hace que una familia, hermano, vaya adelante? El compromiso. El compromiso. ¿Cuál es la diferencia entre ser un cristiano y ser un miembro de una familia? La diferencia es la palabra compromiso. Yo necesito compromiso. Todo puede resolverse si yo me comprometo. Toda adversidad, todo problema, toda situación compleja en una iglesia, todo puede resolverse si nada más hay compromiso de parte de los miembros. ¿Qué pasa cuando en su familia las cosas no marchan bien? No pueden permitir que el barco se hunda completamente. Hay un momento cuando las cosas no marchan bien en un hogar en que el papá y la mamá se sientan y platican y dialogan y se ponen de acuerdo. Y ambas partes se comprometen a sacar adelante a la familia y las cosas resultan.
y las cosas funcionan, ¿no es así? Amén. En la iglesia de Cristo también debemos tener un compromiso. Cuando las cosas no están marchando bien en la iglesia, cuando hay problemas, cuando hay conflictos, la iglesia dialoga, platica y se comprometen a cumplir los acuerdos. Y las cosas van hacia adelante. Y las cosas funcionan. Y la iglesia se mantiene de pie. Y la iglesia sigue adelante. Y eso es lo que Dios quiere que en esta mañana, hermanos, todos nosotros decidamos que nos vamos a comprometer con la iglesia, que vamos a estar ahí para nuestros hermanos en Cristo, que vamos a estar ahí para cuando alguno requiera de nosotros, que vamos a amar a todos, que vamos a aceptar a todos, que vamos a perdonar las ofensas que otros tengan hacia nosotros o hacia la iglesia local. Hermano, eso es una familia, eso es lo que hace una familia. Se perdonan, se aman, se aprecian, se estiman, se cuidan, y eso es exactamente lo que Dios quiere para con su iglesia. Amén. Es interesante, pero si usted va y busca la palabra familia de Dios, no hay muchos versículos que nos hablen sobre esto. Pero en este versículo de Efesios 19, lo que Pablo nos dice es muy interesante. Para Dios no somos ajenos, no somos extraños, somos sus hijos. Amén. Y Él nos trata como tales. Así nosotros dentro de la iglesia local. Solo digo 4 cosas más y termino. ¿Qué es lo que hace a una iglesia una familia? ¿Qué es lo que hace una iglesia una familia? Primero, nuestra salvación, lo que Dios ha hecho por nosotros. Todos nosotros conocemos de Cristo, conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal y hemos decidido venir bajo este mismo techo. Las cosas en común que tenemos es la salvación en Cristo Jesús. Tal vez unos a otros somos totalmente diferentes. Aquí tenemos de todo tipo de personas, de todo tipo de carácter, de todo tipo de posiciones sociales. Pero lo que tenemos en común es nuestra salvación. Lo que Dios ha hecho por nosotros es lo que nos mantiene aquí. Amén. Número 2, nuestra declaración. ¿Por qué existimos como iglesia? Yo no sé, quiero hacer una pregunta y si usted no lo ha hecho, por favor hágalo. Cuando nosotros decidimos pertenecer a esta iglesia, firmamos un pacto, el pacto de la iglesia. Amén. ¿Y qué es ese pacto? ¿Qué incluye ese pacto? Incluye no solo nuestra declaración de fe, pero incluye lo que nosotros tenemos que estar haciendo por la iglesia local. Y lo que otros van a hacer por mí en el momento de mi adversidad, en el momento de mi prueba. Número 3, nuestra estrategia. ¿Cómo cumplimos nuestros propósitos? Dios nos ha dado propósitos, pero va a ser imposible alcanzarlos si la iglesia no está en común acuerdo. Si la iglesia no es del mismo pensar, del mismo sentir. Y nuestra estructura. Cuando nosotros venimos a la iglesia, en la iglesia hay una estructura. Y entonces a través de esa estructura nosotros cumplimos los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. En la iglesia, como en toda casa, hay un orden. ¿No es así? Amén. ¿Aquí alguien tiene una casa desordenada? ¿A alguien le gusta vivir en el desorden? Claro que no. En la iglesia también hay una estructura. Pero esa estructura nos da orden a nosotros. Y a través de ese orden y de esa estructura, nosotros vamos a lograr alcanzar los propósitos de Dios. Amén. Si a nosotros nos gusta vivir en orden en la casa y nos gusta que todo esté bien acomodadito, ¿por qué muchas veces no somos así para con la iglesia? Amén. Amén. Amén, pastor, así es. Hermano, como miembros de esta familia, hermano, necesitamos guardar el orden en la iglesia. Amén. Amén. Necesitamos respetar la estructura. Necesitamos someternos a lo que el Señor ya nos ha dado como visión. Pero hay una cosa, hermano, todas las voces aquí son escuchadas. Amén. Este no es un régimen, esta es la iglesia de Cristo. Amén, amén. Amén. No es la iglesia de Eduardo Ávila, es la iglesia de Cristo. Sí, La amén. iglesia que Cristo compró con su sangre. Todos somos importantes en la iglesia. Usted necesita una familia. Y esta es su familia. Gloria a Dios, amén. ¿Quiere esta familia? Amén. Amén. ¿Ama a esta familia? Amén. Da gracias a Dios por esta Amén. familia. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a expresarle a Dios nuestra gratitud por esta familia.